buenos días a todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les pedimos favor de mantener en silencio sus micrófonos. Todas las preguntas las podrán realizar a través del chat y al final de la sesión las haremos llegar a nuestro ponente. Y les pedimos también nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción que la podrán localizar la liga en el chat o a través del código QR. También les pedimos que en la pantalla pongan su nombre completo, esto con fines de tener sus datos para obtener la acreditación del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy actual, que como pediatras siempre surgen estas preguntas y los papás constantemente nos están preguntando sobre la vacunación en los niños. Entonces tenemos el honor y el privilegio de que el doctor Enrique Rodríguez Barragán, que es infectólogo pediatra, es el presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y además es un gran amigo y paisano mío, y nos da un gusto enorme tenerlo aquí con nosotros. Durante este mes, el doctor Rodríguez Barragán nos hizo favor de coordinar 4 de las 5 sesiones que tuvimos con miembros de Asociación de Infectólogos en México. La doctora Azarel nos habló de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y su prevención. Después tuvimos al doctor Rodrigo Romero con desinformación, un problema de salud pública. Durante la tercera sesión, médicos de nuestra institución, el doctor Oscar Tamés y el doctor Alejandro Torres nos hablaron de la tercera ola, nos dieron una perspectiva de qué es lo que está ocurriendo en la tercera ola de COVID en pediatría. Y la semana pasada tuvimos el honor de escuchar al doctor Edwin Vázquez con un tema también muy interesante, poco estudiado a veces, fiebre recurrente epidémica. Y el día de hoy, el doctor Rodríguez Barragán nos va a hablar de la importancia de la vacunación contra COVID-19 en pediatría. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de un amplísimo currículum que tiene el doctor Enrique Rodríguez Barragán, pero para no consumir su tiempo y para poderlo escuchar. Él realizó pediatría y la infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es director médico del Hospital Ángeles en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde ejerce su práctica privada. Es presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, ex profesor de Infectología Pediátrica del Texas Tech University y es consejero del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Nos da mucho gusto tenerte aquí, Enrique. Adelante. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Realmente, tú sabes que me encanta la academia y te agradezco mucho que este mes nos hayas permitido a la Asociación de Infectología coordinar pues esto que ya se volvió un prestigio para la institución, para el Tech Salud, de estar transmitiendo todos los miércoles. No es fácil estar transmitiendo estos interesantes temas. Gracias por permitirnos entrar a tu academia, Oscar. Pues como bien decía Oscar, este es un tema muy interesante, y sobre todo que en las últimas semanas surgió la pregunta a los padres, a nosotros mismos los médicos, a los pediatras, de qué tan importante era la vacunación contra COVID en pediatría. Y es lo que voy a tratar de ver en los siguientes 45 minutos, el resaltar cada uno de los puntos del por qué, o por qué sí o por qué no se tiene que vacunar a nuestros niños. La agenda de esta mañana, que vamos a hablar muy rápido de la parte inicial, que es cómo está el estado actual del COVID en México y en el mundo, cómo andamos. Y el segundo punto es la justificación de las vacunas. ¿Está justificado o no la utilización de vacunas en niños? Y vamos a hablar después de generalidades, un poco de las variantes muy rápido y la visión a futuro de esta problemática.
Aquí tenemos en los 21 meses, hay que recordar entonces que llevamos 21 meses de esta enfermedad. Y vean ustedes, yo creo que todos los días, si revisamos las estadísticas, pues a mí sí me espanta tener una enfermedad que ha generado 232 millones de casos a nivel mundial, el doble de la población de nuestro país, y con casi 5 millones de fallecimientos. Creo que estas cifras a veces ya nos acostumbramos a estarlas escuchando, pero pues siguen siendo cifras muy, muy altas. A nivel mundial, actualmente sabemos que sigue habiendo alrededor de 300 a 350,000 casos diarios. Entonces, pues la pandemia no ha terminado. Hasta la última estadística que pude recolectar, en los últimos días hemos tenido una disminución de casos. Estos 3,000 que vemos aquí son los casos de ese día y ha ido a la baja. Y con un acumulado en México de 3,632,000. Este es el acumulado de nuestro país. Hay que recordar algo muy importante, es que esta tercera ola, este punto que vemos aquí tope es el 28 de agosto, que tuvimos cerca de 28,000 casos. Este pico, definitivamente, quien ve esta gráfica dice, ya vamos en descenso. Sí, eso parece ser que vamos en descenso. Sin embargo, hay que ver las olas. Esta fue la primera ola, la segunda y la tercera. Entonces, este 28 de agosto representa que tuvimos muchos más casos que la segunda ola de enero, que sí ha sido un comportamiento un poco atípico, si ahorita que veamos una comparación con el mundo. ¿Quién es la causante de esto? Pues es muy claro. Vean ustedes, desde abril, más o menos, aquí está, desde abril, mayo, apareció la variante Delta en México y vean cómo se posesionó del terreno inmediatamente. Vean Delta, actualmente pues sabemos que Delta ya ocupa el 98%, 97% de las cepas circulantes en México. Entonces el impacto Delta es esa tercera ola que estamos ahí viendo. ¿Qué otros países tuvieron algo similar? Pues vean ustedes, aquí se ve muy claro el asunto. Rusia empezó, y España, Italia, México, todos llevan ese comportamiento y más o menos de abril hacia acá. Vean ustedes cómo está el comportamiento delta. Y si vemos la siguiente imagen, México, ahí está cómo iba esa tendencia, esa ola hacia arriba. Entonces, sí tenemos culpables. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Vean ustedes, también tienen una tercera ola importante que no superó el pico de la segunda ola. Aquí vemos tanto el número de casos como el número de muertes. Si se fijan, son muy similares ambas gráficas, pero no superaron esta tercera ola que a nosotros lamentablemente sí nos superó. ¿Y cómo está el mundo hasta esta fecha, hace unos días? En general, todo el mundo ha tenido esta ola, no nomás por la variante Delta. Hay países en Sudamérica como Brasil, como Chile, que están teniendo más problemas con la gamma o con la alfa, con otras cepas diferentes. No todos los países tienen el efecto Delta. Sin embargo, en lo global, pues aquí podemos ver como también esta tercera ola, no tan alta como la segunda, pero este es el impacto pues a nivel mundial. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta inicial, que es quizás lo más importante hoy, es, ¿debemos de vacunar a los niños? Para nosotros, para los pediatras, pues nos llegó un regalo el 10 de mayo, aquí está la fecha, el 10 de mayo, se aprueba la vacuna en adolescentes de 12, arriba de 12 años. Creo que fue una muy buena noticia porque nosotros que somos los que vemos los casos, sabemos la importancia de estar ya teniendo niños vacunados. Entonces esta noticia nos llegó vía Estados Unidos y vía México nos acaba de llegar hace 5 días lo que tanto esperábamos, que no es lo ideal, pero ya es una buena noticia, es un avance. No es lo ideal, insisto.
pero el día 24 se da a conocer. Lo que dice aquí es niños, niñas y adolescentes, significa este NNA. Y en la Estrategia Nacional de Vacunación, entonces ya se van a incluir niños de 12 a 17 años, que lamentablemente los pocos que se habían utilizado eran por amparos, ustedes saben la historia, o algunos casos en las fronteras donde se llevaban hacia el puente y se vacunaban, como ustedes lo saben por los medios. En México, entonces, hay una estimación de que alrededor entre 750,000 a 1,5 millones de niños o niñas o adolescentes con comorbilidades, como niños con cáncer, con problemas pulmonares crónicos, asmáticos, problemas renales, hepáticos, cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, que ese sabemos que es un grave problema en nuestro país, grave problema, y todos los niños que tengan anomalías genéticas, cromosómicas o embarazadas, adolescentes embarazadas. Entonces se aprobó, afortunadamente, aquí está el programa, el calendario que nos da el gobierno de México, en la cual se supone que desde ayer se hicieron ya los lineamientos y la lista de comorbilidades, y el 1 de octubre, o sea, este viernes, empieza el registro para empezar la primera semana ya a vacunar. Creo que esto es una buena noticia para nuestro país. En Europa, ¿qué ha pasado? Este es uno de los tantos artículos, sin embargo, en particular se los recomiendo, publicado en agosto, donde toda la Academia Europea de Pediatría y la Confederación de Europeos de Europa, toda la confederación, se unieron para discutir el tema. Está muy interesante, y aquí se discute precisamente los beneficios que hay de vacunar a las edades pediátricas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué otros países ya aprobaron la vacunación en adolescentes y niños? Bueno, fuera de México, pues ya sabemos, Estados Unidos, Canadá, España, Emiratos Árabes, Alemania, Dinamarca y Francia ya están vacunando a menores. En América Latina, pues ya se nos adelantaron varios países, como podemos ver aquí: Argentina, Colombia, Costa Rica, varios países, inclusive República Dominicana ya empezó a vacunar en algunos países con comorbilidades. En China, y la verdad, bastante discutido el tema, sobre todo por las fases en que van muchos de estos trabajos. Ellos empezaron a vacunar inclusive a niños mayores de 3 años con Sinovac y Sinopharm. Este es un proceso que ya inició China, y Reino Unido también ya a menores de 18 años acaba de aprobar para la vacuna de Pfizer, argumentando precisamente también que no se interrumpa la educación. Bueno, entonces, viendo todo el contexto de esto, ahora sí entramos en el tema, y hay una justificación para vacunar a las edades pediátricas, y ese es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, uno de los muy importantes puntos que quiero tratar hoy es que hay que recordar que todas las infecciones respiratorias, la que ustedes revisen, influenza, el virus incisional respiratorio, etcétera, generalmente los contagios van de abajo hacia arriba, o sea, de poblaciones pediátricas hacia arriba. ¿Y por qué? Porque es una población con muy alta movilidad. Todos los niños van a la escuela, van al deporte en la tarde, entonces es una población con muy alta movilidad. A diferencia, por ejemplo, de los adultos, a veces tenemos un trabajo fijo y no tenemos tanta movilidad como la tiene un niño. Eso es número uno. Obviamente es una población con altas tasas de contacto entre individuos en las escuelas. Los contactos pues son múltiples. Y siempre ha sucedido en la historia de la humanidad que la mayor incidencia de enfermedades infecciosas siempre van en pediatría. Entonces, si juntamos todos estos puntos, y a pesar de que es un grupo con baja morbilidad y mortalidad, como ahorita vamos a ver, es una fuente de contagio muy importante para los adultos. Entonces, estos son puntos relevantes y muy importantes dentro de lo que vamos a platicar. Número 2, y quizás es uno de los puntos más importantes, es lo que siempre estamos buscando, que es la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño
se alcanza, por ejemplo, en este caso, y lo voy a explicar a continuación, tenemos una enfermedad con un RO de 8 o de 6. ¿Qué quiere decir el RO? Ahorita lo vamos bueno, antes de pasar a este punto, nomás lo que vemos aquí, obviamente a todos nos interesa reactivar la economía, reactivar las actividades deportivas, culturales, económicas, etcétera, etcétera. Pero nos vamos al punto del RO. El RO es el número que se utiliza para ver la velocidad con que se reproduce una enfermedad. Por ejemplo, el cepa original del COVID andaba entre 2.4 a 2.6 personas por cada enfermo. Después, ya con la Delta estamos viendo que es entre un 5 y 8. Más alguien lo pone en 6, alguien en 8. Entonces, al final de esta presentación les voy a enseñar la correlación entre cuántos vacunados hay en una población, la efectividad de las vacunas y el RO. Es una combinación de 3 factores para ver cuándo se logra una inmunidad de rebaño. Entonces, entre más grande es el RO, es más difícil tener una inmunidad de rebaño, o sea, tener vacunada un alto número de la población. Obviamente hay enfermedades como las paperas o el sarampión que tienen RO más altos, de 12 o de 18. Bueno, entonces partiendo de este punto, tenemos una enfermedad con un RO alto y tenemos una población que no está vacunada, que son los niños. Entonces ya son 2 factores muy importantes si queremos una inmunidad de rebaño. Aunado a lo anterior, en septiembre se toma una decisión, creo yo que muy difícil para el gobierno. Desde mi punto de vista, hay 3 factores muy importantes en esta decisión, que esa es opinión personal, por eso no pongo bibliografía. Número 1, los menores de 18 años no vacunados en este momento en México, porque ustedes saben que la vacuna de COVID en menores de 18, de 12 a 18, se aprobó el 24 de junio. Sin embargo, una cosa es que se aprobó y otra cosa es que esté disponible para aplicarse, lo cual sabemos que apenas se va a empezar esto. Entonces, se abren escuelas con niños no vacunados, número 1. Número 2, los maestros en México están vacunados con la CanSino. Ustedes, si ustedes revisan la literatura, CanSino y Sputnik, la OMS no las ha reconocido todavía. Es un tema ahí muy discutible, pero no las han aprobado por varias razones. Uno, que estaban todavía en fases muy iniciales cuando se aprobaron. 2, que no hay mucha publicación de resultados. Y 3, que hubo una baja de anticuerpos a los 6 meses. Entonces, nuestros maestros, los que van a ver a esos niños, no están vacunados con una dosis de CanSino. De todos es sabido que en los últimos días se ha mencionado la necesidad de poner una segunda dosis para poder tener una elevación de anticuerpos. Y en algunos países de Asia que se ha hecho esto, han visto que la elevación de anticuerpos ha sido muy buena. Y número 3, lo que ya sabemos, nuestra realidad en México, que tenemos instalaciones y protocolos deficientes en la mayoría de las escuelas. No estoy diciendo que en todas. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad hay escuelas que tienen protocolos, la verdad, muy interesantes, muy bien redactados, con maestros vacunados, pero si hablamos porcentualmente no es el reflejo de nuestro país. Entonces, son más temas que se van a agregar. Y otro tema muy importante es que el 40% de la población en México es menor de 19 años. 40 y tantos por ciento. O sea, tenemos más o menos más de 40 millones de personas en estas edades. Entonces, es una población no vacunada. ¿Qué se ha convertido el COVID? Se ha convertido en una enfermedad de no vacunados. Esto ahorita lo voy a mostrar con varias gráficas. Entonces, hay una disminución. Si queremos realmente incidir en acabar, no acabar, en reducir esta pandemia, tenemos entonces que reducir la carga de enfermedad en niños y adolescentes. Primer punto, que creo que es el que más nos interesa a nosotros como pediatras, la carga de enfermedad ya la estamos viviendo y se las voy a narrar a continuación. Obviamente disminuir la transmisión de virus, nuestros niños son los que nos llevan virus. También hacer una estrategia capullo. La estrategia capullo es cuando vacunamos a embarazadas y estamos protegiendo a los seres humanos que van a nacer de ellas y que ya estamos haciendo esa protección para esa población vulnerable.
y sobre todo evitar secuelas de COVID. Muchas veces nos preguntamos, bueno, en pediatría realmente nos ha ido mejor que los adultos. Sí, sí nos ha ido mejor, pero sí hay consecuencias, hay secuelas y cada día aparecen más artículos como los que les voy a mencionar a continuación. Entonces, una de los puntos que se mencionaban aquí en México era que en pediatría había un bajo número de casos y de mortalidad. O sea, poquitos casos, pocas muertes y pocas secuelas. Vamos a ver qué sucede. Efectivamente, si comparamos los casos en pediatría, se calculan alrededor de 61,000, de acuerdo al CIPINA. CIPINA es la que es por parte de la Secretaría de Salud, es el Sistema Nacional que protege a niños, niñas y adolescentes. Por eso esas son las siglas. Y de funciones alrededor de 613. Esos son más o menos los números que se mueven en México. Y sí representan las defunciones del 0.2 de las totales, y en casos de pediatría el 1.6. Si lo vemos en números fríos, decimos sí, bajo número de casos, baja mortalidad. Nomás que yo quisiera que si soy como padre de familia, que uno de esos 613 fuera un hijo de cualquiera de nosotros. Entonces, ahí es donde cambian las cosas, ¿verdad? Porque a veces nada más hablar de números fríos, pues es muy fácil. Ahora, si analizamos a nuestros vecinos, siempre los volteamos a ver porque ellos tienen bastante buena estadística. Y vean ustedes lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es nuestro vecino, cuando menos yo vivo aquí en la frontera, nuestro vecino de enfrente, y qué está pasando en Estados Unidos. El efecto Delta, que empezó más o menos aquí, miren, el 11 de marzo, aquí está, por aquí en estas fechas, tuvo un piquito pequeño, una caída, y volvió a retomar en junio. Aquí está el efecto Delta. Pero no sé si a ustedes no les espanta estas cifras, 225,000, 251,000 casos diarios. Estos semanales, perdón. Estos son por semanas como se va llevando. Y creo que a todos nos espanta estas cifras, y son nuestros vecinos. Número uno. Número dos, en Estados Unidos, aquí está el efecto Delta. Vean ustedes que el 98.9 de las cepas, prácticamente el 100, a partir de aquí, desde junio, ya se nos vino el efecto Delta tremendamente, y reflejado en la diapositiva anterior, en Estados Unidos. Y si recordamos la imagen que les ponía al principio, también en México sucedió el mismo fenómeno. Bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? La población que se calcula ya de niños, más o menos, la población que ha tenido de casos en todas las edades en Estados Unidos es alrededor de 35 millones, de los cuales el 75 millones han sido niños. Y aquí está el acumulado de casos. Aquí está. Esta es la población total de niños, y este es el acumulado, lo cual nos da un 15.7%. Entonces, no se parece nada esto a México, 15% contra lo que veíamos ahorita. Yo creo que una de las diferencias es que ellos están haciendo pruebas. Hay escuelas que hacen todos los lunes o 2 veces por semana pruebas a los niños, por eso tienen tanto caso acumulado, porque están haciendo pruebas. Lamentablemente en México no estamos haciendo pruebas de niños. Es muy raro que se estén haciendo pruebas de niños. Entonces, definitivamente los números anteriores muy probablemente no nos estén dando la realidad del asunto, los números que yo presentaba anteriormente. Entonces, esta sí es una realidad con estadística, y hay otra realidad. Vean ustedes, aquí estamos viendo cómo cuando esto empezó, el total de niños en Estados Unidos era de 2.6 y actualmente es de 25.7. Esto varía según las fechas, pero ya si tomamos aquí esta población que se ve en azul oscuro, es la población de niños. Entonces, el número de casos sí ha aumentado notablemente en los Estados Unidos. El efecto Delta no nomás fue para adultos, fue para niños, y era lógico pensar que así fuera. Ahora, ¿qué ha sucedido si comparamos con México en las muertes? Ellos
nos dicen que tienen menos muertes, con el mayor número de casos, como les había comentado. Vean ustedes, aquí está el número, y representa un 0.8 de total de muertes, 0.08, perdón. Entonces, estas dos razones de mortalidad y mortalidad, pues creo que nos van acercando a lo que quiero llegar al final, que es por qué es tan importante vacunar a los niños. Ahora, si vemos por regiones, Estados Unidos, los estados que más muertes han tenido son Texas y Arizona, y son nuestros vecinos. Ambos estados, pues, aquí están muy cerca, es contundente el número de casos que el efecto Delta dio en nuestros vecinos. Ahora, otro punto, ¿qué está pasando en este momento en Estados Unidos hasta el 14 de septiembre? Algo que sí me sorprende y me da mucho gusto es que están teniendo ellos un 63, de los mayores de 12 años, 63.1%. Y todos creo que conocemos una carta que acaba de mandar la Academia Americana de Pediatría, donde urge al gobierno, así dice la carta, que aprueben una aprobación de emergencia la vacunación entre 5 a 12 años. ¿Por qué? Porque es un foco de población que sigue emitiendo casos y sigue contagiando. Sin embargo, les digo que me da mucho gusto porque lamentablemente todavía hay gente que se opone a las vacunas y sobre todo creo que tuvieron bastante madurez los adolescentes en Estados Unidos y vean el alto número de vacunas que se está dando. Y aquí aprovechando la gráfica, todos sabemos que la vacuna que más se ha puesto en Estados Unidos es Pfizer y en segundo lugar Moderna y Janssen en un tercer lugar, considerando que esta vacuna es de monodosis. Y aquí les quiero poner un caso muy interesante que es Israel. ¿Qué ha pasado con Israel? Israel tuvo algo muy interesante que fue vacunar, creo que fue el país que más se nos adelantó a todos, y tuvo muy temprano, en mayo-junio, tenía una población de cerca de un 62% de la población vacunada adulta. Vacunaron muy rápido con la primera dosis, que fue de Pfizer, muy rápido, y este es un ejemplo para todo el mundo, el ejemplo de Israel. Ejemplo en dos sentidos. El sentido bueno es que vacunaron a una población muy alta. El sentido malo es que hicieron dos errores. Uno, que dejaron a la gente que saliera a la calle muy tempranamente. Y error número dos, en la segunda dosis bajaron el impulso que traían con la primera dosis. ¿Y qué pasó? Lo dice el mismo ministro de Salud de Israel. Empezó a la población no vacunada, pues miren cómo se disparó en los de 10 a 19 años, 20 a 29, la gente joven, cómo se disparó en los casos recientes. Esto es muy reciente, publicado que fue en julio, y ha seguido esta tendencia y fue población no vacunada. Entonces, ¿qué se aprendió de aquí? Número uno, que hay que poner las dos, o como está ahora ya pugnándose por una tercera dosis, ahorita platicamos de esto. Número uno. Número dos, un factor tan importante que es el poner segunda dosis, pero el factor más importante es vacunar esta población. ¿Por qué hay estos casos? Vean ustedes, por ejemplo, ellos se enfocaron mucho en estas poblaciones, vean cómo bajó, pero pues aquí está el impacto de no vacunados. Insisto mucho, la enfermedad se volvió una enfermedad de no vacunados. ¿Cuáles son los datos en otros países? Pues parecidos a México, por ejemplo, China, Italia y España. Ellos manejan la prevalencia de enfermedad infantil entre 0.8 a 2.7. España maneja un poco más alto que nosotros las cifras. Entonces, estas son las cifras que se manejan a nivel mundial. Y esto me pareció muy importante, que es la parte de morbilidad, de secuelas, etcétera, ¿qué está pasando? Hay varios estudios, muchos estudios, donde ya se está estudiando si hay efectos a largo plazo o no. Este es un estudio bien interesante, italiano,
donde entrevistan a 129 niños entre 6 y 16 años. Y pues parecido a los adultos, mucha fatiga. Recuerden que el 60% de los adultos que tuvieron COVID se quejan de fatiga, 58 para ser exactos, insomnio, dolores musculares, y un patrón como de traer un catarro, un problema respiratorio a largo plazo. En otro estudio en Inglaterra también encontraron más o menos lo mismo, pérdida de olfato, dolor de cabeza, fatiga, y que han permanecido hasta por 8 semanas. O sea, vamos a tener, igual que los adultos, niños cansados, fatigados, con problemas de cefalea, que no se van a poder concentrar en la escuela. O sea, son dentro de las morbilidades. Y también este estudio súper interesante, donde ya se analiza la parte mental y física de los niños un poquito más a fondo. Se salió en el British Medical Journal, donde se estudia una población donde también, al igual que los adultos, hay que recordar que los adultos hay muchos problemas mentales, pérdida de memoria, depresión, ansiedad, y lo mismo se está viendo, y era lógico, se está viendo también en los niños. Entonces, si es una enfermedad que deja comorbilidades, porque a veces nos enfocamos mucho, bueno, pues hubo tantas muertes, esta es la mortalidad. No, siempre hay que ver la morbilidad también de las patologías. Y vean ustedes lo que sí está muy preocupante y ha sido tema inclusive de muchas conferencias, que es qué ha pasado con el famoso MIS, o el síndrome que tenemos en los niños, en el cual tenemos un problema inflamatorio que ahorita vamos a ver, multisistémico. Entonces, definitivamente la población más afectada por el MIS, que ahorita lo vamos a describir, está entre los 6 y 11 años y entre los 1 y 5 años. O sea, nuestra población, otra vez, no vacunada. ¿Qué ha pasado con este síndrome de inflamación multisistémica en niños? ¿Qué pasa? Pues pasan muchas cosas. En este síndrome, que está francamente asociado a COVID, sabemos, aquí está una comparación, en amarillo es los que tienen el síndrome y en azul los que tienen nada más COVID sin el síndrome. Obviamente es más sintomático los niños que tienen el síndrome, más fiebre, más diarrea, más vómito, más erupción. Donde sí predomina un poco más en el COVID son los pacientes con tos o con rinorrea. Pero no, aquí no queda todo. Sabemos que hay problemas, una disculpa que está un poco borrosa, pero la entrada a cuidados intensivos, pacientes con shock, que requieren apoyo respiratorio, que requieren pues toda la parte cardíaca y todo lo que estamos viendo aquí, aneurismas. Acuérdense que este síndrome se parece muchísimo al Kawasaki y podemos tener problemas cardíacos, problemas de fallas renales, etcétera, o la muerte, lamentablemente. Entonces, este síndrome sí nos ha puesto a todos los que vemos niños, nos ha puesto en alerta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son casos muy complicados, muy complejos. Aquí está una revisión que hizo el Pediatrics muy reciente, de las edades, y vean ustedes, correlacionando con lo que veíamos anteriormente, pues las edades afectadas definitivamente muy pediátricas. Y si vemos en esta siguiente nota, vean ustedes todo lo que este síndrome nos puede traer, simple y sencillamente problemas metabólicos, todos los problemas que se encontraron. Vean ustedes, aquí está la lista muy larga de todas las muertes en niños asociadas con COVID. ¿Qué pasó? ¿Qué problemas hubo? Entonces, problemas multisistémicos y psiquiátricos, bla, bla, bla. Entonces, definitivamente es un problema que sí nos preocupa muchísimo. ¿Cuál es la visión a futuro con esto que estamos viendo? Número uno, como bien dice esta publicación de Vaccine, los niños son la llave para terminar el juego. Creo que esta publicación, que también se la recomiendo, está muy interesante, donde hacen esta correlación, viendo todos los datos que anteriormente vimos. ¿Qué sucedería si realmente vacunamos a los niños?
¿Qué sucedería? ¿Terminaríamos con este problema o qué pasaría? Actualmente, a nivel mundial, hasta hace 2 días, hasta ayer, perdón, esto es lo que se reporta de vacunas. Vean el gran interés que hay por de fases 1, 2, 3 autorizadas y aprobadas, algunas abandonadas ya. Ayer se acaba de abandonar algunas vacunas. Hay que recordar que no dan la eficacia que se requiere y se abandonan. Entonces, esta es la carrera que tenemos ahorita en el mundo por terminar pues con este grave problema. Se acaba de aprobar hace unos días, el día 22 de septiembre en Estados Unidos, para 3 grupos el booster o tercera dosis a mayores de 65 años, a gente joven hasta 64 años que tenga problemas de riesgo severo, o gente que trabaja en instituciones de alto riesgo. Son los 3 grupos de población que se han enfocado. Es muy importante recalcar a todos los que no estemos en estas condiciones, que no tengamos estos 3 datos, que estarnos poniendo una tercera dosis es estarle quitando la oportunidad a gente no vacunada. Este sería un punto. Segundo punto, hasta ahorita los niveles de anticuerpos, y ahorita voy a mostrar unas gráficas, siguen siendo muy buenos en población que no tiene comorbilidades, que no tiene problemas de inmunidad. Entonces, estar pensando en tercera dosis, yo creo que aquí, esto es algo muy personal, si alguien me dijera, no tengo estos 3 datos, ¿qué hago? Acuérdense que vienen dentro de esas fases, vienen ya vacunas vienen vacunas de COVID con las variantes. Algunas están en fase 2, ya en fase 1, en fase 2, pero ya van a traer las variantes. Así es que yo creo que todos nos debemos de esperar que se siga vacunando la población que no está vacunada y sobre todo que se enfoque más hacia los niños la vacunación. Un punto súper importante a recalcar, porque esta es una pregunta que nos hacen los papás, es esto que estamos viendo aquí. Hace poco hubo una nota de prensa que nos alegró la vida también muchísimo, fue en el 20 de septiembre, hace 8 días, en la cual ya Pfizer Pfizer anuncia que ya tienen en fase 2 de 3, ya en niños de 5 a 11 años, los resultados primarios y que son muy buenos. Creo que aquí lo importante es que la inmunogenicidad fue mejor, inclusive que los adultos, se toleró mejor con muchos menos efectos adversos. Entonces son 3 muy buenas noticias. Hay que recordar, porque esta es una pregunta de los papás, que la dosis que se está proponiendo por parte de Pfizer es de 10 microgramos. La dosis de los adultos y adolescentes es de 30 microgramos. Entonces la dosis propuesta es de 10. En eso están. Creo que muy pronto las agencias en Estados Unidos la van a aprobar y ojalá, y ese es mi pedido de Navidad, que antes de este año la tuviéramos en México. Seríamos muy felices los pediatras si ya tenemos esta aprobación en estas edades. Otro punto importante que también ha surgido y a mí me lo preguntan muy seguido es esto que surgió también hace muy poco tiempo. Surgió esta pregunta: ¿por qué están dando mejor respuesta la vacuna de la Moderna contra la Pfizer? Son generalidades de cosas que han surgido en los últimos días. Y una de las cosas que no sé si ustedes lo habían verificado, pero la vacuna de Pfizer viene con 30 microgramos y la de Moderna viene con 100 microgramos. Moderna le apostó a poner más cantidad de antígeno y también le apostó a unos liposomas más grandes que la de Pfizer. Aquí se los voy a explicar. Ustedes recordarán que el RNA mensajero que se puso modificado, RNA modificado, que se puso en estos liposomas, que son estas esferas, y que se guarda aquí. Entonces, la de Moderna pone 100 microgramos aquí dentro del liposoma y Pfizer 30. Que recordar que cuando nos inyectan en nuestros músculos, empezamos a desarrollar inmunidad celular y humoral, algo que ya hemos platicado varias veces. Y número 2, pues que no penetra el núcleo, por aquello de que las teorías de conspiración que decían que se metía el RNA al núcleo, que no pasa por el núcleo, pasa por el citoplasma y el ribosoma se encarga de hacer las copias para obtener las vacunas.
Y punto número 2, la historia de los liposomas es muy vieja, porque siempre tendemos a decir, no, es que como son vacunas con muy reciente desarrollo, yo no confío en ellas. Vean ustedes, desde 1965 se desarrollaron los liposomas. Por ejemplo, la fotericina B, que usamos mucho los infectólogos, se envuelve en partículas de liposomas desde 1995. Y muchos fármacos, como estamos viendo aquí, la vincristina, varios fármacos para la citarabina, para onco, se guardan en el liposoma. O sea, hay mucha experiencia ya en utilizar liposomas. Y respecto al RNA, bueno, que se habla su función desde el 61, vean todo lo que se ha hecho con RNA e inclusive vacunas para cáncer desde muchos años antes. La doctora Carico tiene casi 3 décadas trabajando con esto, entonces no es ninguna novedad. La novedad es que hayan puesto el RNA mensajero y lo hayan modificado y metido en esto, pero aclaro esto porque es un punto que siempre sale en las preguntas. Entonces, ha impactado, volviendo al tema de las vacunas, ha impactado la efectividad contra la infección. Se ha impactado un poco y quizás causó mucho revuelo, este reporte que está aquí en amarillo, con la de Pfizer. Con Moderna no impactó tanto, aquí vemos en naranja, y impactó que desde la variante Delta, que aquí está después de mayo, bajó un poco su protección. Sin embargo, ahorita les voy a presentar unas estadísticas de lo que quizás es más importante, es la hospitalización. En lo que es hospitalización, el impacto ha sido pero mínimo. La cantidad de casos con el efecto Delta ha sido mínimo, ese impacto, mínimo. Y este estudio es quizás, no quizás, es el más grande que existe ahorita a nivel mundial en Qatar, donde ellos en más de 1 millón de vacunas aplicadas, llegaron a las conclusiones que ya sabemos. Contra la infección, de acuerdo a Pfizer y Moderna, para la variante Delta, hubo un ligero descenso, aquí lo vemos los porcentajes, pero contra casos severos, críticos o mortalidad, el impacto prácticamente ha sido con la primera dosis casi cero, o sea, ven el 100% de efectividad, y acá la efectividad que ya conocemos que es arriba del 90%. Entonces, esto también contesta mucho la pregunta de que sí, qué tanto ha afectado la Delta a la vacuna. Y vean ustedes, esto sí es muy, muy importante y esto refuerza más, ya para casi vamos a terminar, lo que estoy diciendo y argumentando. ¿Qué pasa con los países que tienen una alta vacunación? Vean ustedes, Israel, Inglaterra, España. La cantidad de variantes, aquí es la cantidad, las mutaciones que hay, pues son menores. Entonces, entre más vacunas, menos mutaciones. Entonces, esto nos va a evitar, entre más vacunamos en nuestro país, aquí está México, nos va a evitar mutaciones como las que ya tenemos. Vean ustedes las mutaciones, sobre todo de las variantes alfa y delta. Hasta el último reporte Delta ya llevaba entre 11 y 15 mutaciones y la alfa 10 a 13. Y sobre todo que esas mutaciones ya sabemos lo que sucede, que se incrementa la transmisión 2, 3 veces más que las cepas iniciales y sobre todo, por ejemplo, esta cepa que también el impacto en la producción de anticuerpos es diferente. Entonces, eso nos ratifica la importancia de vacunar. Y para finalizar, vamos a ver algo muy importante que es la inmunidad de rebaño. Quiero enfatizar mucho en este punto. La inmunidad de rebaño, por ejemplo, con la cepa original, si tuviéramos un RO, volvemos otra vez un RO de 3, nada más con 67% de la población que vacunáramos era suficiente. Cuando es el alfa, que es 4, su RO, que es la capacidad de contagio de 4 personas, necesitaríamos vacunar al 75% de nuestra población. Si tuviéramos uno de 6, como es el de la Delta, 83%. Y esto, si unimos a este punto, esto que hizo un español y que me encantó, vean ustedes lo que hizo él. Basado en estos números, entonces pone
un RO de 6 del Delta. La eficacia más o menos global de las vacunas entre 80 y 90%. ¿Cuánta población tendríamos que vacunar? Pues el 104. O sea, por eso están en rosa. Eso no se podría lograr. Si las vacunas fueron 100% eficaces y un RO de 6, necesitaríamos vacunar al 83% de nuestra población. Ahora, si tomamos que está entre 80 y 90, entonces, ¿qué quiere decir? Que la inmunidad de rebaño no parece muy factible, porque es casi imposible tener estas eficacias y es imposible tener vacunada tanta población. Entonces, entre más se acerque México a, por ejemplo, sabiendo la eficacia, por ejemplo, si México nos pusiéramos las pilas y vacunáramos más población, pues nos podemos acercar al 80%, 75% que se ha logrado en regiones. Le comentaba a Oscar hace rato que aquí en nuestra región acaba de publicarse aquí en El Paso, la población vacunable pues ya anda en alrededor del 82% y aquí en Juárez alrededor del 70%. Por eso tenemos un bajísimo número de casos hospitalizados. Ayer había 4 en El Paso y 4 o 5 aquí en Juárez. O sea, realmente sí se ve el impacto de la población, el impacto en la población cuando vacunamos. ¿Cómo estamos en el mundo? En el mundo es una cifra que jamás soñamos. 6 mil millones de dosis se han aplicado en el mundo. Nuestra población del mundo son 7.6 billones de seres humanos y ya se han aplicado 6 billones. Jamás en la historia se había visto esto. ¿Cómo está México? México ya casi llegamos a los 100 millones de dosis administradas, pero aquí están los números más importantes. Una dosis, casi la mitad, 50%, que es muy bueno. Sin embargo, completamente vacunados, únicamente el 35%. Si comparamos, lamentablemente siempre hay que comparar, pues si andamos bajos en dosis completas. ¿Cuál es el ritmo mexicano? Alrededor de 500,000 de dosis diarias. Hay ritmos, por ejemplo, China, bueno, no se puede comparar población con población y estatus socioeconómico, vacuna alrededor de 3 millones de personas diarias, la India 7 millones diarios y Estados Unidos 1 millón de personas diarias. ¿Cómo estamos en mortalidad? Ya lo mencionábamos al principio, estos son los casos confirmados y las muertes. México, pues aquí lamentablemente, aquí estamos en muertes en cuarto lugar. Y aquí está el número de casos. Hay países que nos superan mucho en casos, pero en muertes sí somos el cuarto lugar. Y ya para finalizar, ahí les va la parte optimista del asunto. Desde el punto de vista inmunológico, hay algo que nos tiene muy, muy contentos a los infectólogos, a los pediatras, y que es que se ha visto sobre todo en pacientes que hicieron autopsias en Nueva York, en Italia, pacientes que hicieron autopsias, donde se ve una robusta en las células plasmáticas de la médula ósea, se ven unas robustos después de 31 semanas de COVID, una robusta IgG. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a durar la inmunidad un buen rato. Eso se está viendo cada vez más, vemos que sí la inmunidad es más duradera de lo que se pensaba, y mientras estas células tengan memoria y sigan produciendo anticuerpos como sucede con las células plasmáticas, pues esto es el punto de vista optimista del día de hoy, de que la inmunidad está buena, que la efectividad de las vacunas ha sido muy buena y que es la única ruta para tratar de llegar a la inmunidad de rebaño. Creo que esto sería pues las conclusiones del día de hoy. Definitivamente no hay otra, tenemos que hacer lo más cercano a la inmunidad de rebaño. Creo que mi pronóstico es, y el de todo el mundo, es que esta enfermedad pues se va a quedar endémica con nosotros, pero una vez que estemos vacunados la mayoría y que quizás tengamos ciclos de vacunación después, pues sí, programados como ha sido con la influenza, pues obviamente que vamos a dejar de ver estas cifras que son todavía, que espantan a cualquiera. Entonces creo que estas son las conclusiones. Hay que vacunar a las edades pediátricas, sin duda, porque hay muchísimos argumentos a favor de esto. No nomás a los con movilidades, sino a los activos y a los que están sanos. Entonces creo que con esto concluimos. Oscar, no sé si tengamos por ahí preguntas.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu brillante y excelente presentación. Sí tenemos varias preguntas. Tenemos escasos 9 minutos, pero voy a tratar de hacer varias de las preguntas y ojalá tengamos el tiempo suficiente. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los casos de miocarditis y pericarditis posterior a la vacuna en adolescentes? Que siempre sale Ah, eso a relucir. sí, ¿Debemos preocuparnos? mira, bueno, siempre preocupa estos casos, pero si vemos las miocarditis por COVID son de 2.6 por 2.6 casos por 1000, 2.6, perdón, por ciento, 2.6% de los que tienen COVID les da miocarditis. Con la vacuna es 0.00001. O sea, la comparación de casos son más o menos 12 por millón, más o menos es la cifra, 12 a 16 casos por millón de vacunados y no se puede comparar con ese 2% de los no vacunados. Sucede lo mismo, Oscar, que vimos con los trombos. Entonces, recordar los casos de trombos con la de Johnson y Johnson. Se hizo mucho ruido con que había 16 casos de mujeres con trombosis venosas y resulta que, bueno, el fumar, el tomar píldoras anticonceptivas y la misma enfermedad, de esos 16 que había por millón de vacunados, en la misma enfermedad, 16% de los que les da COVID tienen trombos. O sea, no se compara los casos adversos contra los que la misma enfermedad da. Entonces es una diferencia abismal. Sí, sí hay miocarditis, efectivamente, pero son mínimos. Si nos vamos al VARS, que es donde se juntan todos los efectos adversos, en el que ustedes pongan el efecto adverso de la vacuna versus enfermedad, son abismal la diferencia. Bien, ¿se pueden vacunar junto con otras vacunas, ya sea vacunas de RNA o cualquier otra? Mira, ya salió las primeras publicaciones donde si tú tienes tu esquema de vacunación que vas a llevar con tu niño, que hasta ahorita pues en realidad han sido adolescentes, y a los adolescentes, ¿qué se les pone? Se les pone vacuna de papiloma, se les pone prácticamente la Boostrix o la vacuna pues de TDAP y no hay ningún problema. En los calendarios no se deben, hasta ahorita la recomendación es no modificar calendarios de vacunación. Bueno, en adolescentes me refiero. En niños todavía no hay estudios porque no hay todavía publicaciones en niños de 5 a 12 años, pero en adolescentes no, está muy claro el concepto, no se modifica calendario de vacunación al que va a estar sometido un niño. Entonces, Gracias. no hay datos de interferencia inmunológica. Otra pregunta, que esto, bueno, todavía no ocurre porque todavía no se está aplicando a niños entre los 5 y los 11 años, pero un paciente de 11 años que inicia un esquema con 10 microgramos, la segunda dosis ya tiene 12 años, ¿ya se administrará una de 30? Pues sí, como dices tú, es algo que no sabemos todavía. Es la que se propone esa dosis de 10. Es muy buena la pregunta. Lo más seguro es que sí se tendría que poner una de 30. Ahora, se está estudiando un punto muy importante. Ustedes recordarán que los intervalos eran de 21 días y de 30 días. Se está buscando, esa es una de las modificaciones, un intervalo un poco mayor. En todas las vacunas que ustedes me pongan, cuando sean intervalos un poco mayores, a veces de 4 o 6 u 8 semanas, se está viendo que da mejor reactividad. Entonces es probable que sí se modifique también un poco las fechas entre primera y segunda vacuna. La tercera dosis que se está aplicando ya tiene la misma constitución que las primeras, ya tendrán las variantes o todavía no. Todavía no tiene las variantes, número uno. Y número dos, Moderna está viendo la posibilidad de ponerle nada más 50 microgramos a la tercera dosis. Acuérdense que Moderna todavía no aprueba tercera dosis, pero ya lo acaban de publicar ellos mismos. Están en la fase 2 de 3 y están poniendo 50 microgramos. ¿Por qué? Porque por lo que mencionaba antes, la calidad de anticuerpos que tienen todavía son muy buenos, aún en gente con inmunocompromiso, cáncer, etc. ¿Qué le decimos a una profesora, a un maestro que recibió Cancino y que dice, bueno, pues quisiera yo una tercera dosis no, una segunda dosis de Pfizer o de Moderna? Mira, yo lo que les digo es,
ya hay intercambiabilidad, ya hay estudios de intercambiabilidad. El mejor ejemplo es lo que han hecho los ingleses. Les llega gente de la India que va a trabajar a la India, se pone una vacuna allá, llega a Inglaterra, no piensa regresar a la India, les están poniendo AstraZeneca y han dado muy buenos cero conversión. O sea, los pocos estudios que hay de intercambiabilidad de vacunas han demostrado que la calidad de anticuerpos es muy buena o más buena que la que tenían con otras vacunas. Por ejemplo, el ejemplo de Inglaterra es uno de los mejores ejemplos. Entonces, si nos vamos a nuestro país, es el mismo asunto. Son vacunas que proceden de Asia y que si tiene esa persona la oportunidad de ponerse, por ejemplo, AstraZeneca, como es una de las productos aquí en México, o Pfizer, yo sí les digo, ponte un refuerzo. ¿Por qué? Lo ideal sería decirle, hazte anticuerpos, valen 1,500 pesos los anticuerpos neutralizantes. Si se los hace a alguien, pues qué padre, es una idea más o menos de que sí hizo buena seroconversión. Pero si no hay esa disponibilidad y tienes eso o me está llamando porque le van a poner la vacuna, yo le digo, póntela. La intercambiabilidad hasta ahorita no ha demostrado ningún problema y biológicamente tampoco ha demostrado ningún problema. Bien, pues muchísimas gracias, Enrique, por excelente presentación. Nos has dado un panorama y una actualización de las vacunas y algunos conceptos que podemos utilizar en nuestra consulta diaria. Y bueno, yo creo que igual que tú, todo el mundo estamos con la esperanza de que pronto se pueda vacunar a niños más pequeños a partir de los 5 años. Muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por coordinar el módulo de infectología y muchísimas gracias a todos por su presencia, por haberse conectado. Los esperamos la próxima semana donde iniciaremos un módulo de desórdenes de alimentación. Vamos a tener 4 ponentes internacionales, así que va a ser extremadamente interesante. Que tengan un excelente día. Recuerden llenar la encuesta de satisfacción. La liga está en el chat. Y por favor, llenen esa encuesta. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias, Oscar.